Muy bien, vamos a hablar del ahorro. Por todo esto, vamos a hablar de la historia de José. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente. Fíjense que nosotros hablamos de las competencias en didáctica, en pedagogía. Y la competencia es saber hacer y saber ser. Fíjense que la pedagogía y la metodología que narra y describe la Biblia es la que se está usando ahora. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debía nombrar a inspectores en todo Egipto para que durante 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. ¿Cuánto es la quinta parte? 20%. Acuérdense de ese porcentaje. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le serviría a Egipto para los 7 años de hambre que sufriría, y así la gente del país no moriría de hambre. Recordamos la historia de José, ¿sí? Entonces Faraón le preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Vuelve a repetir: competente. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin
Y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando el hambre se extendió por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además de todos los países llegaron a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Recordamos que José fue vendido por sus hermanos cuando tenía 17 años aproximadamente. Fue como administrador en la casa de Potifar. Ahí tuvo una situación con la esposa, el cual él no cedió. Lo mandaron a la cárcel. Y aproximadamente a los 33 años, después de los 17, fíjense todo lo que pasó, y estuvo en la cárcel, el Señor le dio el don de revelar sueños, y él le reveló un sueño al faraón, que es este: los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y eso en economía se determina o se explica como los ciclos de la economía. Los ciclos económicos son las oscilaciones en la economía de un país o en una región. Es decir, años de abundancia y hay años de escasez. Estos ciclos duran entre 7 a 10 años cada uno aproximadamente. Fíjense, comienza con un tiempo de prosperidad, comienza una recesión, viene una iliquidez, comienza la recuperación y vuelve la prosperidad. A ver, en nuestro país, ¿cuántos años atrás hubo esta situación similar del default? ¿10, 12 años? Aproximadamente. Muy bien. Y esos son los ciclos de la economía. Estuve analizando todo esto en la región y en Paraguay esto se produce entre 4 y 5 años. El año pasado el Producto Interno Bruto fue el mayor del mundo en Paraguay, pero este año decreció a 1/3 de lo que había crecido. Es decir, que estaba en esta posición, bajó a esta posición y el año que viene va a ser negativo. Y nosotros tenemos que saber y conocer los ciclos de la economía. José supo los ciclos de la economía. Y nosotros tenemos que aprender los ciclos de la economía de nuestra región, de nuestro país y de nuestra vida. Hay tiempos de abundancia, hay tiempos de recesión, de contracción, y luego comienza a recuperarse. Y de eso vamos a hablar a continuación. Administrar la abundancia. José poseía el Espíritu de Dios, era entendido y sabio. Nosotros tenemos que saber que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Fíjese lo que dice el sabio Salomón: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo ganamos, mañana
todo lo perdemos. Los ciclos de la vida, los ciclos de la economía. Nosotros que vamos a cumplir esta gran bendición de estar 25 años fuera del país y tenemos a la mayoría de todos nuestros seres queridos aquí, cuando venimos disfrutamos de ellos y cuando nos despedimos nos abrazamos, porque yo no sé si lo voy a volver a ver. Entonces ustedes, los que están aquí todos los días, abrácense, siembren para cosechar. Queremos cosechar, tenemos que plantar. Vamos a abrazarnos, porque mañana va a ser tarde y no nos vamos a poder despedir. Hoy todo lo ganamos. Hoy que ganamos, ahorremos para cuando vengan las vacas flacas. El ahorro. Benjamin Franklin dijo, 1 centavo ahorrado es 1 centavo ganado. Esto de la alcancía que nos enseñaron, o la libreta de ahorro, ¿no? Que se ponía la estampilla. Volvamos a las raíces. Ahorro es guardar dinero como previsión para necesidades futuras. Evitar gastos, evitar un gasto o consumo mayor. Reservar alguna parte del gasto ordinario. Dar libertad al esclavo o al prisionero. Si tengo ahorro, ante una situación de necesidad voy a tener a dónde responder. Mire, hace varios años que Paraguay está en prosperidad. Y estudiando la palabra de Dios, escuchando los consejos de mi papá y de mi abuelo y de los fondos de imprevisión, que hay que hacer por las previsiones que pueden ocurrir, nosotros en el hospital comenzamos a ahorrar. Ante situaciones que podían venir. En el primer trimestre del año, los ingresos descendieron en $800.000 menos. Mucha plata, ¿no? Y trabajan 700 personas. Entonces ingresaron $700.000 menos. Si no teníamos ahorro, ¿dónde estaríamos? Por eso dice, reservar alguna parte del gasto ordinario. Hay que ahorrar para cuando se presente la situación. Vamos a ver el ejemplo de la hormiga. Más sabia que los sabios la hormiga, que no es fuerte, pero en verano prepara su comida. Hay cosa pequeña, pero de extraordinaria sabiduría. Las hormigas no son fuertes, pero almacenan para el invierno. La hormiga no tiene jefes ni capataces, ni gobernantes, pero durante el verano guarda su alimento para el invierno. ¿Cuándo es el verano para nosotros y cuándo es el invierno? Miren, ¿cuándo debemos ahorrar? Es la pregunta. Y yo hice acá un cuadro en este pizarrón para que se vea mejor. Fíjense, estos son los ingresos, estas son las edades. Las edades van de 20 a 90 años. Cuando nosotros tenemos 20 años, nuestra capacidad de producción, de productividad, alcanza este nivel. Y sigue subiendo a los 30, sigue subiendo a los 40. Entre los 50 y 55 años es el tope de productividad y cuando mayor ingreso alcanzamos. Pero después comienza a decrecer.
Y cuando se llega alrededor de los 70 estamos al mismo nivel de los 20. Así como la economía tiene ciclos, nuestra vida tiene ciclos de productividad. Y en el verano, en esta parte, es cuando tenemos que hacer como la hormiga de ahorrar para cuando venga el otoño y el invierno. El ahorro es una actitud positiva e inteligente de la persona que se adquiere con un hábito en la vida. La mano diligente enriquece. El verano es la estación de la vida entre los 20 y los 50. Años de juventud, vitalidad, energía y resistencia. ¿Cuándo tenemos que ahorrar? El ahorro es dejar de consumir un porcentaje para consumirlo cuando venga el invierno, el tiempo de escasez, la jubilación. ¿Y cuánto es lo que ahorró José? 20%. Lo ideal, hace unos 5 años que estoy hablando de este aspecto. 10% para el diezmo, 10% para el ahorro. Si usted no lo pudo hacer antes, porque no contaba con este principio, propóngaselo ahora. Si José separó el 20%, nosotros separemos el 20%, 10% el diezmo y 10% para el ahorro. Y luego las ofrendas. Y el Señor bendice y prospera. Para los jóvenes, les quiero alentar en la magia del interés compuesto. Si los jóvenes comienzan a ahorrar 100 pesos hasta los 60 años a una tasa de interés del 10% como mínimo, hice el siguiente cálculo del interés compuesto. Si empezás a los 18 años, son 42 años de ahorro, vas a tener 774.000 pesos, con 100 pesos. Si comenzás a los 30 y ahorrás 30 años, vas a tener 226.000 pesos ahorrados. Pero no hay que tocarlo. Ahora, si ahorrás 200 pesos, vas a tener 1.548.000. Y si comenzás a los 30 años, vas a tener 452.000. Bueno, hay otras tablas. Los planes del dirigente ciertamente tienden a la abundancia, pero el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. No tenemos que seguir el ritmo de la sociedad de consumo. Vamos a discernir si es una necesidad primaria, si es una buena inversión o es de consumo. Porque lo que se adquiere deprisa no se disfruta. ¿Es necesario un ingreso alto para ahorrar? Quienes menos ganan es quienes están más obligados a ahorrar. Si en el verano no alcanza, ¿cómo te va a alcanzar en el invierno? Entonces, esto no es para los que ganan mucho, es para todos, pero los que ganan menos aún más tienen que ahorrar, porque si en el verano entre los 20 y los 50 no te alcanza, ¿qué va a pasar en el invierno? Orden de prioridades para practicar el ahorro. Si piensas construir tu casa, atiende primero tus negocios y no desatiendas a tu familia.
la profesión, el oficio, el negocio, la casa propia, las otras inversiones. Si tienes negocio, cuida bien tus rebaños. Tus ovejas te darán su lana, tus cabras te darán mucha leche, y así podrás alimentarse tú y tu familia y hasta tus empleados. Además podrás vender tus cabras y con el dinero comprar un terreno. A ver, ¿quiénes son tus ovejas? ¿A vos? Sí. ¿Quiénes son tus ovejas? Acá dice, este es un pastor que tenía rebaños. Y nosotros. Ahora, ¿cuáles son tus ovejas? Mi esposa y mi hija. No. Antes era médico. Ahora ¿Quiénes son tus ovejas? Mi profesión. Tu profesión. ¿Y tu profesión? Plomero gasista. Sí, pero ¿a quién atendés? A los clientes. Tus ovejas son tus clientes. Entonces nosotros tenemos que cuidar a nuestros clientes. ¿Cuáles son tus ovejas? No está Hugo Pablo, se fue. ¿Cuáles son tus ovejas? Varios clientes. yo soy oveja de Hugo Pablo. Vos sos Yo también soy oveja de ¿Y te cuidan? Sí, me cuida. Sí. Entonces, si estamos en una relación de dependencia, nuestro puesto de trabajo es nuestra oveja, el al que tenemos que cuidar. Fíjense que la oveja va a dar lana y vamos a poder comprar cabras, y con la venta de las cabras voy a poder comprar un terreno. Todo es en base a principios de economía que están en la palabra de Dios y en el libro de Proverbios. Entonces nosotros tenemos que cuidar a nuestras ovejas. Son clientes, es nuestro puesto de trabajo. Vamos a cuidar, vamos a atenderlos bien, con amabilidad, con cortesía, con integridad. Yo llamo a ese plomero porque es honesto, porque es cristiano, sabe trabajar, porque es diligente, lo que te hace te lo va a hacer bien. Entonces cuidemos nuestra profesión, nuestro oficio y nuestros clientes, y respetémoslos porque ellos nos dan. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene tu lana? ¿Se usa ese dicho? ¿Tu lana? Y de ahí viene, de este versículo bíblico, de ahí viene la lana. Los mexicanos dicen la lana. La lana. Entonces cuidemos nuestras ovejas. Pasos para ahorrar. Incorpore el ahorro en su presupuesto mensual. ¿Vieron que ponemos el diezmo? Después del diezmo deberíamos poner el ahorro. Y ¿Después de qué? del diezmo. Diezmo, ahorro. Miren, el hospital tiene 40 residentes y le estuve dando estas lecciones últimamente. ¿Cuánto es el sueldo? Un sueldo mediano, 4.000 pesos vamos a decir. 5.000 pesos, muy bien. El 10% de 5.000 pesos, ¿cuánto es? 500 pesos. 500. Bueno, ustedes me pueden decir a los muchachos, yo no puedo 500 pesos ahorrar, pero yo les digo, empezar por el 1%. ¿Cuánto es el 1%? 50 pesos. Entonces el primer mes ahorrar 50 pesos, el 1%. El segundo mes ahorrar 2%, que es 100. Entonces 50 más 100, ya tenés 150. El tercer mes el 3%, 150, ¿no es cierto? Más 150, y así. Al cabo de 10 meses vos llegás a ahorrar el 10%. Entonces empecemos, no por metas muy grandes, pequeñas, el 1% este mes. Y lo guardo. El mes siguiente, 2%. Al 10º mes ya alcanzo el 10%. Y le pones candado. Bueno, ahorre para los siguientes destinos: estudio y capacitación,
la casa propia, emergencias. La emergencia, ¿cuánto tenemos que ahorrar? El equivalente a 6 salarios mínimos. Yo escuché que algunos tuvieron fractura. ¿Cuánto tiempo estuviste sin trabajar? 8 meses. 8 meses. Nosotros, si no tenemos un accidente, tenemos que tener esta reserva. Por eso, ¿sí, José Luis? Yo tengo otra estrategia para ahorrar, porque en este país hay mucha inflación. Sí. Pone pesos adentro del chanchito, al cabo, cuando pasa un par de años, cuando va sacando la rinde nada. Entonces, buscar los elementos, las mercaderías no perecederas, según el trabajo que haga cada uno. Yo como herrero, por ejemplo, aconsejaría comprar hierro, al plomero a lo mejor comprar caño, yo compro lubricante, la casa, por ejemplo, comprar azúcar, hierba, arroz, cosas que no hay que guardar. Entonces, en un momento de apriete, uno usa el dinero para esa emergencia y no me va a faltar el alimento. Y no se devalúa. Correcto, es un Los excelente... dólares no nos venden, si Claro. los dólares los dinero. Entonces hay un abanico de posibilidades que conversando entre un grupo podemos decir, a ver, vamos a tener ideas para invertir, para ahorrar. Y fíjense que en los tiempos de crisis también hay gente que se hace millonaria, pero porque está en este tema. Y nosotros que somos hijos del Rey, y el Señor nos dio este manual de instrucciones y estos principios, tenemos que sentar a planear y va a venir la creatividad, pero comienzo a ahorrar. Y cuando tengo una cifra importante, compro la mercadería, el aceite, los caños, lo que yo creo conveniente. Ahorre para comprar electrodoméstico, ahorre para las vacaciones. Usted se quiere de vacaciones, ponga en un sobrecito herramientas o equipos de trabajo para la jubilación complementaria. No nos podemos, a los muchachos más jóvenes, no nos podemos quedar solamente con la jubilación del Estado. Hay que ver algún otro tipo de jubilación complementaria. Una de las inversiones que yo siempre aconsejo es el comprar terrenos por cuotas. ¿Venden terrenos por cuotas? La tierra nunca pierde su valor, al contrario, tiene una plusvalía. Entonces, hay muchas maneras de invertir para cuando llegue el invierno a nuestras vidas. Razones por las cuales necesitamos ahorrar. Nos permite prosperar en nuestra profesión o en nuestro negocio. Nos permite contar con la casa propia. Nos permite contrarrestar los tiempos de escasez. Nos permite contar con una reserva ante hechos inesperados, enfermedad, pérdida del trabajo. Nos permite adquirir bienes sin endeudarnos. Nos permite hacer inversiones. Terrenos, bueno, acá dice plazo fijo, pero puede ser otra alternativa. Principio de mayordomía. Tome la iniciativa y trabaje para incorporar a su vida el hábito del ahorro. Dios promete añadir su bendición. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. No podés empezar con el 10%, empezar con el 1%. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Nosotros no tenemos que ahorrar para dentro de un año, sino para dentro de 30 años o de 20 años. Que el Señor nos bendiga. ¿Preguntas? Amigo, Todo muy claro. ¿me permitís controlar el tuyo con el mío? Porque me parece que falta una parte. Fíjate vos. Me falta esto. Nos quedamos anonadados. Sí, hay mucha información. Tendrías que haber venido varios años antes. Sí, lo que falta. ¿Por qué no A nos lo mejor me lo perdí, Pastor. Sí. ¿En qué momento empiezo a ahorrar, Era no de la vida, sino de cuando tengo la mano? Y ahora.
¿En qué momento Gracias. saco para ahorrar? ¿Después que compro todo y me sobra? No, no, no. Por eso no. Sí, sí. Bueno, llegué tarde. No me importa, no hay problema. A ver, ¿quién le va a contestar al pastor? No quiero saber si lo hice bien o no. No. Usted lo hizo bien. Nosotros dijimos que el tiempo, hablamos de la hormiga, es el ejemplo que nos da la palabra de Dios, que la hormiga en el verano es cuando junta el alimento, para que cuando llegue el invierno tenga alimento. Y nosotros dijimos que el verano en nuestra vida está entre los 20 y los 50 años. Y luego comienza el otoño y luego empieza el invierno. Perfecto, eso lo entiendo, pero digo ahora. Ahora, Porque el ahorro es para todos. es para todos. Para el que joven y para el no. ¿En qué momento yo separo ese dinero para ¿Cuándo? ahorrarlo para irme de vacaciones, por ejemplo? Bueno, cuando cobro. Cuando yo cobro, ahí ahorro. 10% para el diezmo, 10% para el diezmo y Perfecto, coincidimos. Quería saber eso. Sí, 10% para el diezmo y 10% para el ahorro. Eso es lo que no había escuchado. Sí. ¿Otra consulta? El año que viene los que no tienen casa propia ya van a tener, si aplican estos principios. Los que tienen deudas van a tener la mitad de las deudas o saldadas. ¿Azúcar en la casa o lo tenías? El azúcar y ya. Todos compremos el chanchito. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿Cuándo vuelve? Cuando me inviten. hace 21 años que mi marido me tiene con la frase, el ahorro es la base de la fortuna. Así es. Vas bien entonces, ¿eh? No, No le dio resultado. Usted tiene un terreno en Ibarlucea y una casa, ¿no? Sí. Yo también. Sí. El cementerio enfrente. Creyendo. Hay que prever ese tema también, ¿eh? No, y por ahí para los hermanos que trabajan por su cuenta, especialmente cuando son jóvenes, que decimos que falta mucho, el tema de pagar lo que es la jubilación y eso también. A veces no, decimos, ya voy a empezar y cuando llega la edad de jubilarse. Y no paguen el monotributo mínimo, busquen el monotributo. ¿Mm? Pregunto, Sí. yo por ejemplo trabajo a la tarde y yo no me pagan por semana, pero no estoy anotada. ¿Y cómo es esto del monotributo? Porque yo a la mañana tengo otro trabajo Ujú. y ahí sí estoy anotada. Pero ¿cómo? Porque yo quería no anotarme, pero yo tenía que anotarme en un monotributo a la tarde. ¿Y por qué si yo tengo AFIP, por ejemplo, que pago, no? Bueno, usted puede tener dos tipos de relaciones laborales, una como independiente y otra en relación de dependencia. ¿Es así, Hugo? Entonces usted puede tener una relación de dependencia y otra como una persona independiente, que es a cuenta propia, por trabajo propio. Entonces, sí. Por dos canales va a sumar a su jubilación final. Usted quería saber de qué trabajaba allá en Paraguay, me hablaba que daba lo que yo en un hospital privado, porque yo a veces no tuve, pagar un montón, algo así, de dónde venía. Es como el ejemplo de los doctores, todo eso. Pero ellos tendrían que pagar un tributo. Yo trabajo en un hospital, sí. Allá son, pero porque acá los hospitales no sé, con la gente. Es un sanatorio. Ah, un sanatorio donde la Sí. gente. Sí, la gente paga por la atención. Sí. Se inició con el nombre de hospital y tiene el nombre, pero también cumple una importante función dentro de la comunidad, pero es una institución privada. Otra de las cosas que yo les quiero decir, si nosotros ahorramos, el Señor nos va a bendecir y vamos a poder ministrar con mayor eficiencia en el reino del Señor y en la iglesia, porque vamos a tener otros ingresos adicionales.
Y cuando Dios comienza a bendecir, uno puede cumplir una visión más amplia. Puede alcanzar desafíos que antes no podía alcanzar. Yo les aliento a ustedes, en primer lugar, que comiencen el presupuesto. Segundo, discernir bien lo que van a comprar. Tercero, si hay posibilidad de capacitarse, de estudiar, háganlo. Oficio, profesión, especialización. El Señor después te ubica y te usa. Es increíble los caminos del Señor. El hospital, le voy a dar una cifra. ¿Saben de la utilidad que tiene el hospital? ¿Cuánto se paga y aparta para obra social, para atender a pacientes insolventes, atender en una colonia indígena, hacer trasplantes de corazón, de riñón? Sí, totalmente gratis. ¿Sabe cuánto aparta de su utilidad? Díganme en un porcentaje. 10% dice Betty. ¿Qué porcentaje dicen ustedes? Que puede ser razonable para una empresa, que de su utilidad retire. 5%. 10%. ¿Qué más opinan ustedes? 5. El hospital destina el 68% de su utilidad para la obra social y la extensión del reino de Dios. Nosotros hemos enviado misioneros a África, totalmente solventado durante 8 años. Entonces, si vos te comprometés en hacer 2 decisiones tenés que tomar. Primero, si vas a honrar a Dios con tu vida y con tus bienes. Y segundo, si vas a hacer un presupuesto y te vas a ajustar. Si vos haces esas 2 cosas, Dios te va a ensanchar y te va a bendecir. Y la iglesia del Señor va a hacer obras y va a ampliar su territorio, porque no se puede cumplir la misión sin dinero. No se puede hacer misiones sin dinero. Entonces nosotros tenemos que formarnos, capacitarnos y ser fiel al Señor y traer los diezmos, las ofrendas, y el Señor nos va a multiplicar y el reino se va a extender. Entonces, si una organización, una institución privada puede apartar 68% de su utilidad para hacer obra social, miren las cosas que se puede hacer en una congregación. Entonces yo les animo, les aliento a abrir la llave de paso y la bendición del Señor a través de la obediencia. Un aspecto para resaltar es tratar de trabajar en la legalidad, algo que se enseña mucho en Paraguay. ¿Cómo? Bueno, trabajar en la legalidad, trabajar en blanco. Mire, a mí me cuesta un Perú conseguir factura acá. Es un problema terrible. Es un problema porque la gente trabaja en negro. Trabaja en negro. Nosotros no podemos trabajar en negro, hermanos. Tenemos que trabajar en blanco, como la nieve. Límpiame, Señor. Si no, no puedo recibir la bendición. Regularicemos todos nuestros negocios. Blanqueemos todo, porque está cerrada la llave de paso. Hermano, no nos enganchemos en la luz, no nos enganchemos en el cable, Los hermanos, no digo de esta congregación, pero hermanos, conocemos enganchados en la luz, enganchados en el cable con el vecino, pagan mitad cada uno, y eso es ilegal. Y Dios no bendice el pecado. Y está cerrada la llave de paso. La legalidad nos protege. Nos protege. Miren, ya termino. Vení, Hugo Pablo. Así ya. Bueno, muy bien. En el 2007, nosotros teníamos una facultad, que era la Facultad de Enfermería y Ciencias de la Salud. Y el Señor puso en el corazón de que nosotros teníamos que tener una universidad propia. ¿Qué diferencia hay entre facultad y universidad?
Y la facultad es una unidad académica, mientras que la universidad vos podés tener una sola carrera, mientras que la universidad podés tener varias carreras. Es un área del saber. Muy bien. Entonces, se hizo el proyecto educativo. Y para llevar el proyecto educativo hay que llevar al Consejo de Universidades y al Congreso de la Nación, porque por ley nacen las universidades. Entonces fuimos a la Cámara de Senadores y llevamos el proyecto. ¿Hospital Bautista? Sí, ¿cómo nos vamos a apoyar a ustedes? Mire, en 9 meses salió la ley. El discurso está grabado del testimonio en el Señor Jesucristo de gente incrédula. Hay que escuchar a los parlamentarios, pero el Hospital Bautista vive en la legalidad total. No hay una mancha, un tilde, y nuestras vidas tienen que estar en la legalidad total. De ser libre, que nadie... ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sean irreprensibles. ¿Saben lo que significa irreprensible? ¿Vieron las vasijas de barro que no tienen manija? Es esa vasija de barro donde no hay de dónde agarrarla. Eso es irreprensible. No tengo de dónde agarrarte. Entonces nosotros tenemos que ser irreprensibles. No tienen por dónde agarrarnos. No hay agarradera. Entonces vivamos en la legalidad. Vivamos correctamente y en orden. Y Dios nos va a bendecir. Que el Señor nos bendiga.